Ecos de una vida humana capítulo 15. El nuevo cuerpo de Nori. Zoe no pudo evitar mirar fijamente los rayos del sol de la mañana frente a ella. Aunque ya podía estar al sol sin problemas, gracias a la tecnología de los cristales térmicos, una parte de ella aún se resistía. No debía tener miedo, pero lo tenía. En la historia original de Murder Drones nunca se había mostrado cómo moría un drone de desmontaje a la luz solar, pero el fandom especulaba: explosión o derretimiento. Cuando Zoe leyó esas teorías en su vida pasada, había imaginado lo primero. Ahora, arrepentida, se estremecía ante cualquier opción. Ambas le parecían igual de horribles. Oye, ¿Qué pasa?, preguntó Uzi, desconcertada, observando la expresión tensa de Zoe. En su hombro, Nori la miraba con su único ojo morado, lleno de duda. En la espalda, Uzi llevaba una mochila donde guardaban el crucifijo y que servía de refugio para Nori cuando Zoe las llevara volando. Al ver sus miradas, Zoe respiró hondo. Con precaución, extendió su mano y dejó que la luz solar acariciara su metal. Era cálida, como la recordaba, y no sintió ningún daño. Con más valor, dio un paso completo bajo el sol, y no pudo evitar una sonrisa al disfrutar una vez más de su calor. Es como si estuvieras bajo el sol por primera vez, comentó Nori, su tono cargado de confusión. Es porque los drones asesinos, como tú los llamas, no pueden estarlo, respondió Zoe, sin pensarlo demasiado. Madre e hija abrieron los ojos como platos, mirándola como si les hubiera revelado el secreto mejor guardado del planeta. ¿De verdad los drones asesinos no pueden estar en el sol?, preguntó Uzi, buscando confirmación. No. Los mata, afirmó Zoe. Un silencio pesado llenó el aire. ¿Cómo no nos dimos cuenta?, gritaron al unísono Nori y Uzi, la revelación golpeándolas con la fuerza de una epifanía tardía. Zoe simplemente se encogió de hombros. Aún le desconcertaba que, tras casi 20 años de la llegada de los drones de desmontaje, nadie en las colonias hubiera notado esa debilidad fundamental. Espera un segundo, interrumpió Nori, su ojo brillando con escepticismo. Si eres un drone asesino, ¿por qué sí puedes estar en el sol? Porque me construyeron de manera diferente, mintió Zoe sin vacilar, desviando la pregunta. Bueno, no perdamos más tiempo. Vamos a una fábrica abandonada de drones trabajadores. Y, dicho esto, agarró a Uzi como la vez anterior, no sin antes asegurarse de que Nori estuviera bien guardada en la mochila. Desplegó sus alas metálicas y emprendió el vuelo, dejando atrás el haz de luz solar. Espera, ¿no íbamos a volver a la colonia?, preguntó Uzi, confundida, mientras el viento helado le azotaba el rostro. La pregunta resonó también en la mente de Nori, que asomó ligeramente la cabeza. No, respondió Zoe, su voz firme contra el viento. Nori dijo que no le gusta su aspecto actual, ¿verdad? Uzi asintió, aún más confundida. Pues le voy a hacer un nuevo cuerpo. La declaración dejó a ambas sin habla. La sorpresa fue tan palpable que Zoe casi pudo saborearla en el aire gélido. Espera. ¿Puedes hacer eso? Esta vez fue Nori quien preguntó, saliendo un poco más de la mochila, su voz una mezcla de esperanza e incredulidad. ¿Sí? Respondió Uzi antes de que Zoe pudiera hacerlo, recordando de pronto. Sí puede. Yo recuerdo que le hizo un cuerpo al hijo de... Se detuvo, frunciendo el ceño al no recordar el nombre. Alice, completó Zoe con calma. Nori se preguntó a quién se refería Uzi, pero cuando escuchó el nombre de Alice se sobresaltó. Un segundo. Esa loca aún sigue viva, exclamó Nori. Sip. Sigue viva, confirmó Zoe. Pero justo cuando se preparaba para explicar su plan, una voz familiar resonó en el fondo de su conciencia, interrumpiendo sus pensamientos. No funcionará. Fue tan inesperado que Zoe tambaleó en el aire, corrigiendo el rumbo apenas a tiempo para no precipitarse en picado. ¿Eres tú?, preguntó mentalmente, reconociendo la presencia. Pues claro que soy yo. ¿Acaso, aparte de mí y de tu sistema, hay alguien más dando vueltas en tu cabeza?, replicó Zoe MD, su tono impregnado de esa familiaridad. Zoe, recuperándose del susto, centró su mente en la discusión mientras mantenía el vuelo estable. ¿Qué quieres decir con que no funcionará? Ya lo he hecho antes. Tengo los planos, el equipo, puedo ensamblar un cuerpo de drone trabajador estándar y transferir su núcleo. No es tan simple. El cuerpo original de Nori no era solo un cuerpo de drone trabajador. Estuvo expuesto e infectado por el Absolute Solver. Explícate. Verás, cuando el Absolute Solver infectó a Nori no solo usaba las habilidades, sino que transformó su cuerpo para que fuera un mejor receptáculo para soportar la posesión de Kinzo. Guardó silencio, volando más lento mientras procesaba las palabras.
Zoe MD continuó, implacable. Poner ese núcleo en un cuerpo nuevo de trabajador sería como intentar insertar una llave retorcida en una cerradura nueva y perfecta. No encajará. O la llave se romperá, o arruinará la cerradura. En el mejor de los casos, el sistema rechazará la transferencia. La explicación cayó sobre Zoe como una losa. Miró hacia atrás, hacia la mochila donde Nori guardaba un silencio expectante, llena de una esperanza que ella misma había alimentado. Había prometido una solución, una vuelta a la normalidad. Y ahora, su propio yo de este mundo le decía que no podía hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Pensó Zoe con frustración. No podemos dejarla así. Hay opciones, murmuró Zoe MD, y su tono tenía ahora un matiz intrigante, casi peligroso. Pero ninguna implica volver a ser una simple trabajadora. La puerta correcta para esa llave retorcida, ya no es la original. Tendrás que encontrar una cerradura igual de retorcida. En pocas palabras, te recomiendo que busques esas piezas de drone de desmontaje de Alice. El significado de esas palabras flotó en la mente de Zoe, cargado de implicaciones. Su plan sencillo se había complicado de golpe. Cambio de planes, dijo de repente Zoe mientras cambiaba el rumbo de su vuelo. ¿Eh? Tanto Uzi como Nori estaban confundidas por el repentino cambio de Zoe. Pero antes de poder preguntar, Zoe aceleró su vuelo, impidiendo que lo hicieran. Media hora después. Suéltame. 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 Gritos de rabia por parte de Alice mientras era sostenida por Zoe, quien no se sorprendió ni un poco de que Alice reaccionara así. Cálmate, Alice, dijo Zoe. Necesito las partes de los drones asesinos que tú tienes. Darles mis piezas. Ja. La risa de Alice fue un sonido corto y agrio. ¿Traes a la que fue mi peor momento de mi vida? ¿Sabes lo que me hizo? Nori, que estaba en el hombro de Uzi, se encogió ligeramente al recordar lo que hizo. Lo sé, reconoció Zoe. Pero la necesito. Después de todo, algo peor está en camino a Copper, 9. Alice dejó de forcejear y la miró con desconcierto. ¿De qué está hablando? Kim, fue todo lo que tuvo que decir Zoe. Un silencio mortal cayó sobre todos. F, L y Z intercambiaron miradas perplejas al escuchar el nombre de Kim. Solo sabían de ella por cuando Zoe se enfrentó a ella y por lo del video del origen de Zoe. Ninguno de ellos lograba reconocerlo, pero una inquietud repentina, fría como el aliento del vacío, les recorrió la espalda. Y si ese escalofrío hubiera sido materializado por los drones, no habría sido un simple temblor, sino una descarga eléctrica, siniestra y precisa, recorriendo sus circuitos o sus nervios. Nori se puso seria al saber que Kim estaba en camino. Mientras que Uzi tragó aceite al saber que Kim venía en camino. Después de que Zoe quedó inconsciente, le había preguntado a su madre quién era realmente Kim, y lo que supo después la había dejado atónita. Kim fue quien destruyó la Tierra, fue ella quien envió a los drones asesinos. En resumen, era quien había causado todos los problemas que ellos tenían. Alice la miró en silencio para después, sin decir nada, irse. Beau rápidamente la siguió. ¿Supongo que es un sí? Se cuestionó Zoe. Bueno, no perdamos el tiempo y hagamos ese cuerpo. 4 horas después. No me esperaba que fuera más fácil hacer armas que hacer un cuerpo, gruñó Zoe mientras daba los últimos toques al cuerpo de Nori. En una de las tantas camillas que tenía Alice yacía el nuevo cuerpo de Nori. Su diseño era esbelto y alargado, con un chasis blanco liso interrumpido por articulaciones segmentadas en tonos grises. Sus extremidades eran largas y proporcionadas, con brazos delgados que terminaban en manos mecánicas de dedos finos y articulados. En los antebrazos destacaban bandas de color morado que contrastaban con el metal claro. El torso era compacto y estilizado, cubierto parcialmente por una prenda simple que dejaba visible la estructura central del pecho. Su cuello era corto y mecánico, unido a una cabeza de rasgos suaves y definidos. El cabello, de longitud media, caía en mechones ondulados, con una combinación de tonos violetas y rosados. Las piernas eran altas y reforzadas, formadas por secciones mecánicas claramente definidas, culminando en botas grandes y sólidas con detalles circulares y líneas decorativas en color morado. En conjunto, el cuerpo mantenía una apariencia ligera pero resistente, diseñada para movilidad, estabilidad y precisión. El sudor frío digital corría por la frente de Zoe mientras su soplete nanomecánico emitía un zumbido constante, fusionando la última placa pectoral. 4 horas. 4 horas interminables de una batalla silenciosa y técnica contra la naturaleza misma de los componentes que manejaba.
Listo, resopló, dejando caer la herramienta con un clan metálico que resonó en el silencio cargado de la sala de trabajo. Todos se reunieron alrededor de la camilla. Uzi observaba con ojos brillantes. Nori, desde su hombro, con su único ojo fijo en la nueva forma. F, L y Z, en un discreto segundo plano, intercambiaban miradas de asombro contenido. El cuerpo yacía allí, impoluto, funcional, esperando el núcleo que le daría vida. Es bonita, murmuró Uzi, casi en un susurro. Aunque no quisiera admitirlo, envidiaba un poco que el nuevo cuerpo de su madre fuera realmente hermoso. Funcional, añadió Zoe, pasando un trapo metálico por el sudor de su visera. Pero no fue fácil. En absoluto. Nori se acercó más, su ojo escudriñando cada detalle. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Parecía un ensamblaje estándar al principio. Zoe se reclinó contra una mesa de trabajo, exhausta no solo físicamente, sino mentalmente. La advertencia de Zoe MD aún resonaba en su cabeza. Una llave retorcida en una cerradura retorcida. Las piezas, comenzó a explicar, su voz grave por el cansancio. No eran solo metal y cableado inerte. Los núcleos de los drones de desmontaje, incluso después de la muerte de la consciencia principal, dejan ecos. Huellas digitales en el código de bajo nivel, reflejos condicionados en los servomotores, fragmentos corruptos de memoria en los bancos de datos auxiliares. Miró a Alice, quien observaba desde la puerta, cruzada de brazos, con una expresión impenetrable. Tus donantes. No estaban completamente muertos. O mejor dicho, su muerte no fue un borrado limpio. Tuve que hacer un formateo profundo de cada componente, continuó Zoe. No solo borrar, sino sobreescribir cada bit de memoria residual, reconfigurar cada circuito lógico que aún tendía a ejecutar rutinas de caza o de reparación autónoma. Si hubiera dejado un solo vestigio, el instinto depredador del hardware de desmontaje podría haber interferido con la consciencia de Nori. O peor, haberse reactivado como un virus latente. Uzi frunció el ceño. ¿Como un fantasma en la máquina? Exacto, asintió Zoe. Fantasmas muy reales y muy peligrosos. Luego estaba el tema de la biocompatibilidad con el núcleo transformado por el Absolute Solver. El núcleo de Nori ya no emite las firmas energéticas estándar de un trabajador. Es más denso, más caótico. Tuve que recalibrar todos los puertos de entrada de energía, amplificar los conductores neurales y crear un sistema de amortiguación de errores a nivel de firmware para que el cuerpo no rechazara el núcleo como un órgano extraño. Hizo una pausa, recordando los momentos de tensión. Hubo 3 intentos fallidos de inicialización. El sistema nervioso central del cuerpo entraba en cortocircuito, o los sistemas sensoriales devolvían puro ruido estático. En un momento, la mano derecha del nuevo cuerpo se activó sola y trató de estrangular el brazo de soporte de la camilla. Tuve que desconectar y rehacer toda la columna de control motor desde cero. Nori se estremeció, un leve temblor en su pequeña forma. Había estado tan cerca de un nuevo comienzo, y sin embargo, el camino estaba sembrado de peligros invisibles que ni ella misma había imaginado. Pero el mayor desafío, confesó Zoe, bajando la voz, fue el casing, la carcasa. Un cuerpo de trabajador normal no podría contener la firma energética residual del solver en el núcleo de Nori. A la larga, se degradaría, se corroería desde dentro. Estas piezas de desmontaje, sin embargo, su aleación está diseñada para soportar transformaciones extremas. Son la cerradura retorcida que necesitaba tu llave retorcida. Pero integrarlas, hacer que funcionaran en armonía con las partes restantes de trabajador que tuve que usar para la estructura básica, fue como resolver un puzzle donde las piezas cambiaban de forma constantemente. Finalmente, se enderezó. Pero está hecho. Está estable. Y es resistente. Más que un trabajador, quizás no tan ofensivo como un desmontaje puro, pero es tuyo. Diseñado específicamente para albergar lo que eres ahora. Un silencio respetuoso llenó la habitación. La simple tarea de hacer un cuerpo nuevo había revelado su terrible complejidad. Nori miró a Zoe con su único ojo, mirándola con complicidad. Gracias, fue lo único que dijo Nori. Zoe notó la sinceridad en su voz. El procedimiento de transferencia del núcleo fue más rápido, pero no menos intenso. Zoe conectó cables, abrió el compartimiento torácico del nuevo cuerpo e introdujo el núcleo de Nori. Hubo un chasquido de energía, un leve parpadeo de las bandas moradas del cuerpo. Los dedos de la nueva mano se crisparon. Los lentes ópticos, de un morado profundo y claro, ya no el amarillo apagado de su forma actual, sino el color que alguna vez tuvo, se iluminaron de golpe.
El cuerpo de Nori se incorporó de la camilla, movimientos al principio torpes, luego cada vez más fluidos. Se miró las manos, largas y articuladas, giró las muñecas, flexionó los dedos. Llevó una mano a su rostro, tocando los rasgos metálicos suaves, el cabello sintético. Un sonido escapó de su vocalizador. No una palabra, sino un suspiro largo. Mamá. Uzi dio un paso adelante, su voz quebrada por la emoción. Nori bajó la mirada hacia su hija. Lentamente, una sonrisa, genuina y no forzada por la locura o el dolor, se formó en sus labios metálicos. Uzi, dijo, y su voz era clara, firme, llena de una calma que no había conocido en años. Bajó de la camilla, sus nuevas piernas soportando su peso con estabilidad. Abrazó a su hija, y el abrazo fue cálido, sólido, real. Zoe observó, un peso inmenso levantándose de sus hombros. Había funcionado. Contra toda probabilidad y advertencia, había funcionado. Desde la puerta, Alice observaba el abrazo, su expresión aún dura, pero algo en la tensión de sus hombros parecía haberse relajado, quizás solo 1 milímetro. Beau, a su lado, emitió un suave pitido de aprobación. Buen trabajo, resonó la voz de Zoe MD en su mente. Has fabricado un híbrido estable. Algo nuevo en este mundo. Kim no estará contenta cuando la vea. Zoe asintió para sus adentros, su mirada perdida en la escena del reencuentro. Dejó que pasara un rato para después decirles. Bueno, yo me adelanto en ir a la colonia a curar a Doyle. Ustedes esperen hasta que llegue la noche, dijo Zoe, no sin antes llevarse la mochila con el crucifijo. F, L y Z se las encargo. Y sin esperar una respuesta se fue. Las drones de desmontaje gimieron en protesta al saber que tenían que cuidar no solo a Uzi, sino también a su madre. Madre e hija iban a protestar, pero recordaron que el cuerpo de Nori estaba hecho de drones asesinos y que estos tenían debilidad por el sol. Por lo que, a regañadientes, tuvieron que esperar. Sin embargo, los ojos digitales de Uzi se abrieron como platos al darse cuenta del nombre que dijo Zoe. Un momento, dijo el nombre Doyle. Con Zoe. Ella volaba hacia la dirección del búnker. A Zoe no le preocupaba que los demás no pudieran ir a la colonia. Después de todo, si Nori pudo ir a la iglesia en su estado en forma de núcleo, ¿por qué no podría regresar a su hogar, la colonia? Pero antes tenía que hacer algo. Yendo a un edificio abandonado, entró por una de las ventanas. Muy bien, hora de ver cómo morí, se dijo a sí misma Zoe. Para después, con un pensamiento, un archivo de video apareciera en la visión de su visor. Quería pulsar en reproducir, pero algo dentro de ella le gritaba que no lo hiciera, que no debía saberlo. Pero recordó lo que le dijo Zoe MD, que su recuerdo era una bomba de tiempo. Se preguntó por qué era una bomba de tiempo. Pero recordó los hologramas de Kim que podían proyectar lo que más le duele a uno. Recordó que en la trama original, Kim, usando el cuerpo de J. Eldritch, le hizo una ilusión a Uzi con la muerte de su padre. Y en la batalla final contra Kim, ella usó la apariencia ADN cuando fue apuñalada por el pico de Uzi, lo cual hizo que J y Kim aprovecharan para intentar acabar con Uzi, y si no fuera por NV, Uzi habría muerto. Al recordar esto, Zoe dejó de dudar e ignoró los gritos que le decían que no lo viera. Conociendo a Kim, de plano la quería torturar con lo que fue su muerte. Pero no le daría esa oportunidad. Y pulsó reproducir. Lo que no se esperaba Zoe fue lo mucho que le dolería ver este recuerdo después de verlo. Fin del capítulo 15. Nota de Jason. Originalmente tenía planeado saltarme el proceso del cuerpo de Nori, pero decidí no hacerlo. Aparte de eso, el siguiente capítulo tendrá imágenes que de plano me gritarán el por qué las puse.